Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida nuevamente a los sábados de educación médica continua de neurointensivismo pediátrico, pues a cargo de los alumnos del Diplomado de Cuidados Neurocríticos Pediátricos, avalado por la UNAM. Y pues el día de hoy vamos a ver un tema muy bonito que nos van a dar desde país hermano de Uruguay. Estoy muy contenta y espero que todos lo disfruten. Yo quiero presentarles a la doctora Marianela, que ella pues se va a presentar y nos va a decir pues toda su trayectoria académica, todos sus logros profesionales para que nosotros la conozcamos y pues nos va a dar un artículo muy bonito, brillante y espero que todos lo disfruten al igual que yo. Entonces, adelante, doctora Marianela, por favor, el foro es todo suyo. Bueno, hola a todos, un gusto. Yo soy Marianela Arévalo, soy médico, soy pediatra, soy neonatóloga. Hice el posgrado de cuidados intensivos. Me he dedicado mucho también a la gestión de los servicios de salud. He tenido cargos de dirección. También trabajo en la trinchera, trabajo en un CTI pediátrico polivalente en el interior de Montevideo, en el interior de Uruguay. Así que bueno, un país muy chiquito, pero muy bonito y con muchas cosas para hacer y por ver, y a los cuales están invitados. El tema que nos toca hoy comentar es sobre un artículo muy interesante, como lo dijo Diana, que es acerca de la determinación de la autorregulación cerebral junto al pie de cama, ¿tá? Que son es una revisión narrativa que hicieron BIT y colaboradores, y cuyo objetivo es las guías estandarizadas de la perfusión individual en los cuidados críticos, analizar los nuevos paradigmas de la autorregulación cerebral. Bueno, como todos sabemos, la autorregulación cerebral es un mecanismo que mantiene el flujo sanguíneo cerebral constante y tiene una respuesta arteriolar a los cambios de la presión arterial media y a la presión de perfusión cerebral. El fin de los objetivos hemodinámicos universales eh, muestra que el modelo clásico ha hablado de un estándar de presión de perfusión cerebral en valores de 60 a 70 milímetros de mercurio para todos los pacientes con traumatismo encefalocraniano grave, pero el déficit de este concepto es que ha ignorado la heterogeneidad de la perfusión cerebral individual, o sea que cada individuo tiene su valor óptimo de presión de perfusión cerebral. En los nuevos paradigmas tenemos que los objetivos adaptados a las características fisiológicas son únicas a los mecanismos de lesión del paciente. Y eso hace que la capacidad de autorregulación cerebral dicta qué intervenciones son toleradas o cuáles causan daño permanente. ¿Ah? Eh, Hablando un poco más de la evolución del modelo fisiológico de la autorregulación cerebral, clásicamente teníamos la curva de Lassen, que data desde el 1959, donde tenemos una amplia meseta de valores normales, entre comillas, de la presión de perfusión cerebral, entre 50 y 150 milímetros de mercurio, pero esto está quedando un poco obsoleto por lo cual es el motivo de esta presentación. En el modelo actual, donde individualiza a cada paciente, eh, habla de un rango funcional mucho más estrecho, aproximadamente de 20 milímetros de mercurio, donde hay una mayor sensibilidad direccional. Esto quiere decir que amortigua mejor los aumentos de la presión arterial que las reducciones. Esto varía drásticamente entre pacientes e incluso entre los hemisferios cerebrales de cada paciente. La curva, la gráfica del modelo actual individualizado muestra los valores inferiores de presión arterial media y los superiores de los que se puede manejar la variabilidad de la expresión.
Las consecuencias clínicas de la falla de la autorregulación pueden ser lesiones agudas a nivel del cerebro, como lo puede ser un traumatismo encefalocraniano, como lo puede ser una hemorragia subaracnoidea, un accidente vascular isquémico, y, o una patología sistémica como la sepsis, el shock, el bypass cardíaco. Todo eso hace que la autorregulación del cerebro se altere y el cerebro se vuelve pasivo a la presión, o sea que está determinado por la presión. Esto lleva a una situación de hiperperfusión que puede provocar un riesgo, mayor riesgo de edema cerebral o de hemorragia, o a una situación de hipoperfusión que significa mayor riesgo de isquemia o una lesión citotóxica de la neurona. ¿Cómo evaluamos la dinámica cerebral en tiempo real? Bueno, tenemos para evaluar la autorregulación a través de las variaciones del flujo sanguíneo cerebral versus la relación que tiene cómo varía la presión arterial media. Tenemos métodos intermitentes y tenemos métodos continuos. Los métodos intermitentes son la medición de la presión arterial media, que pues se pueden tener registros también continuos de medición del cambio del flujo sanguíneo cerebral si tenemos un circuito arterial, obviamente. Y podemos también medir cambios inducidos cuando se exponen a vasopresores para elevar una presión arterial media en un 10 o un 20% y evaluar la respuesta de esa autorregulación cerebral. El mecanismo que está midiendo es cómo se cambia el flujo sanguíneo cerebral en ese momento, o sea, es un valor puntual en ese momento. En relación a los métodos continuos, tenemos los monitoreos que miden las fluctuaciones hemodinámicas espontáneas y cuyo mecanismo es analizar las ondas lentas de Hering-Mayer-Traube, que es una correlación móvil a lo largo del tiempo y que tiene que ver con variación, está relacionado estas ondas con la respiración, los cambios en la respiración y con los cambios del sistema nervioso autónomo. Tenemos un arsenal diagnóstico para medir la presión intracraneal, como lo es la presión intracraniana, el Doppler transcraniano y el NIRS, la medición por espectrometría. ¿Cuáles son las diferencias entre sí? O sea, ¿por qué se eligen estos tres mecanismos? Porque estos tres modalidades de medición de los flujos, porque son los que tenemos accesibles para tenerlo al pie de cama del paciente y poder individualizar sus valores y intentar lograr los valores óptimos que sean para su circulación cerebral, su autorregulación. ¿Qué podemos decir de la presión intracraneal, PIC? Bueno, que es una modalidad invasiva que necesita obviamente de una sonda parenquimatosa que sea colocada, que tiene que haber una disminución de la compliance para que pueda tener un resultado medible y que mide el índice de reactividad a la presión. Eso es una correlación móvil entre la presión intracraneana y la presión arterial media. El umbral clínico que queremos lograr es menor a 0,2, un PRX menor a 0,2. Si hay valores mayores a ese número, la autorregulación, por supuesto, que está alterada y esto está correlacionado con una mayor mortalidad. En relación a la presión intracraneal, está ampliamente validado, predicen el daño mejor que los umbrales fijos de la PIC, estoy hablando del índice de reactividad, que no lo dije, y tiene un valor de 20 a 25 milímetros de mercurio. Las contras de esta monitorización son los riesgos de infección y de hemorragia entre un 14 y un 38%, requiere el efecto de masa para alterar la PIC,
carece de resolución espacial, o sea, no me mide un sector, es una medida global de lo que sucede en el cerebro. Eso lo podemos comparar con lo que es el NIRS, que después lo vamos a ver. Eso sería en relación a lo que es la presión intracraniana y en su medida invasiva. Luego contamos con el Doppler transcraneal, que, bueno, su gran característica es la modalidad no invasiva, que mide la velocidad del flujo sanguíneo cerebral en la arteria cerebral media. ¿Qué valores utiliza el Doppler transcranial? Bueno, mide los índices de velocidad media del flujo cerebral y lo correlaciona también con el valor sistólico del flujo sanguíneo cerebral. Y lo otro que evalúa es la tasa de regulación, el ROR, que sería cuando se mide los valores del flujo cuando están sometidos a vasopresores, por ejemplo. El pro de esto es la medida directa de la velocidad del flujo, es portátil, es útil para diferenciar la hiperemia de la isquemia, o sea que tiene grandes aportes el Doppler transcranial y como todos sabemos está teniendo un uso cada vez más universal. En cuanto a los umbrales clínicos de estas velocidades, si tenemos un valor de velocidad de flujo de 0,3, de MX03 o de sistólico menor de menos 0,2, la autorregulación está exacta, o sea, son los elementos de alarma, los valores de alarma. ¿Cuáles son las desventajas del Doppler transcranial? Bueno, que depende del operador, un 10 al 15% de pacientes no tienen, depende del operador, que 10 a 15% de los pacientes no tienen una ventana sónica adecuada para medir los valores, que el monitoreo continuo prolongado es difícil si no, no se tiene la tecnología adecuada como el robot. Lo otro que utilizamos el Doppler transcranial son entonces el reto para medir la presión arterial media, que se hace con un algoritmo que mide primero el basal de las arterias cerebrales medias bilaterales, registra sus flujos y registra sus presiones. Luego, el paso 2, produce un aumento de la presión arterial media a través de la infusión de vasopresor que utilices, teniendo como un objetivo lograr una presión arterial media mayor a 20 milímetros de mercurio de la que tenías. Se monitorea el flujo sanguíneo cerebral continuamente por 10 minutos y se puede repetir tras 10 minutos. Luego, en el paso tercero, lo que se hace es medir los registros del flujo sanguíneo y de la presión arterial media para comparar los registros en base a las respuestas. Aquí aplica una fórmula que relaciona el valor de la arteria cerebral media con relaciona el flujo con la presión arteria media. El valor que se debe, si obtenemos un valor de 0,406, estamos frente a una autorregulación también exacta. Ahí menciona que también hay que controlar el valor de la CO2, tratar de que esté manteniéndolo estable, es vital para que se logre una prueba con valores que sean útiles. La tercera herramienta que tenemos para el diagnóstico a pie de cama es la espectroscopía infrarroja cercana o NIRS, que tenemos como gran ventaja también ser una modalidad no invasiva. Mide la saturación regional del oxígeno a través de sensores frontales, que mide el índice de oximetría cerebral, que correlaciona la saturación de oxígeno y la presión arterial media. ¿Cuáles son los pros de esta técnica? Es de fácil aplicación, no requiere entrenamiento especializado,
Es un excelente monitoreo continuo en las unidades de cuidados intensivos, permite la resolución espacial, o sea, en hemisferios distintos. Eso lo está diferenciando de lo que dijimos hoy en relación a la presión, cuando se mide la presión intracraniana, que era un valor más bien global. Acá entonces puede referirse a un valor regional del cerebro. Los umbrales clínicos son valores, cuando hay valores positivos elevados, indican que la autorregulación cerebral está alterada, y esto se llama oxigenación y pasa a tener se llama oxigenación pasiva de la presión, o sea, la oxigenación depende de la presión arterial media. ¿Cuáles son las contras del NIRS? Pueden tener susceptibilidades a la señal cuando hay edema del cuero cabelludo, cuando hay neumoencéfalo, cuando hay pigmentación de la piel. Y otra de las desventajas es que no hay estándares entre los dispositivos comerciales que pueda permitir realizar protocolos para que puedan ser comparables y, y llegar a buenos datos en la investigación para poder estandarizar. Y bueno, la tabla esta muestra un panel comparativo de métricas críticas, habla de los índices de reactividad a la presión, habla de los índices, habla de la modalidad, habla de la frecuencia, habla de cuáles son los umbrales de riesgos o señales de peligro. O sea, esto sería bueno para la utilización en el pie de cama de cuál es el método que podemos usar. ¿Ah? La, en el, Se usaba entonces el índice de reactividad de la presión con la PIC, los índices de flujo MXSX con el Doppler transcraniano, las tasas de regulación estáticas también con el Doppler, los índices de simetría cerebral con el NIRS, la modalidad, la única invasiva, como lo venimos diciendo desde el principio, es la medición de PIC, y los demás tienen la gran ventaja de ser no invasivos. En relación a la obtención de datos, tenemos que la medición de PIC, por supuesto, es continua. La medición de los flujos con el transdoppler puede ser continua en mayor o igual a 30 minutos. La prueba de tasa de regularización estática con los vasopresores es intermitente, y el índice de simetría con el NIRS es continuo. Y luego tenemos los valores umbrales, que lo hemos venido hablando, como era el índice de reactividad de la presión mayor de 0,2, que está asociado a mayor mortalidad, la velocidad del flujo sanguíneo en los índices de flujo mayor a 0,3 o el valor sistólico menor de 0,2, las tasas de regulación estática del ROR con mayor a 0,4 o menos 0,6, relacionado, como dijimos hoy, también con mayor alteración de la autorregulación. Y cuando se mide el índice de oximetría cerebral con el NIRS, hay una correlación positiva fuerte cuando es más positiva, es fuerte la correlación en relación al daño de la autorregulación. La conclusión clínica, entonces, que la elección del índice depende de la invasibilidad tolerada y la anatomía del paciente. Si hay ventanas, por ejemplo, si hay una ventana sónica, si hay falta de ventana sónica, obviamente que no se puede medir con el Doppler transcraniano, se va a utilizar el NIRS, y bueno, se verá como si se puede usar la invasiva o no. Lo otro que entonces que hemos venido insistiendo, que es el objetivo de la presentación, el cambio del paradigma, entonces ir hacia la búsqueda de la presión arterial media óptima, descubriendo la presión de perfusión óptima para ese paciente, utilizando los índices continuos de la presión de reactividad de presión que dijimos, el índice de oxigenación, contra una relación de presión arterial media y presión de perfusión cerebral. Esto que nos lleva a una curva en forma de U de un paciente, que nos implica poder tomar conductas óptimas para ese paciente. De esa curva en U hay que descartar, hay que destacar que el punto más bajo destaca
la autorregulación más intacta, o sea que ese debería ser el objetivo de tratamiento de esos pacientes, del paciente individualizado. O sea, es el objetivo hemodinámico, ¿tá? Tener la presión arterial media óptima o la presión y la perfusión de cerebral óptima. Si los valores en la curva de U van hacia la izquierda, significa que hay una caída por debajo del límite inferior y ahí tenemos riesgos de isquemia. Si la curva está más desplazada hacia la derecha, hay una superación del límite superior, ULA, y que estas siglas estaban más arriba puestas en las gráficas, y hay mayor riesgo de hiperemia y de edema. Si hay una desviación mayor a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial media óptima, hay mayores dificultades, hay peores resultados clínicos para ese paciente. El impacto clínico en la lesión cerebral aguda, tenemos que en el traumatismo cráneoencefálico hay que sustituir los umbrales fijos que teníamos por la presión de perfusión cerebral óptima. El monitoreo va a predecir qué pacientes sufrirán picos de presión intracraneana peligrosos durante las maniobras de aumento de la presión. Cuando se usa en la monitorización de la hemorragia subaracnoidea, tenemos una evaluación fundamental durante el vasoespasmo y tenemos que evaluar una autorregulación cerebral alterada, que lo podemos hacer con el Doppler transcraniano o con el NIRS. Hay que identificar a pacientes con alto riesgo de isquemia cerebral retardada que van a requerir un aumento urgente de perfusión. Cuando se utiliza para evaluar los accidentes vasculares isquémicos y hemorrágicos, tenemos un índice MX elevado, predice la expansión del hematoma, o en el edema maligno de post-revascularización en el stroke, y es utilizado para guiar agresivamente la terapia hiperosmolar. O sea que tenemos grandes utilidades de esta presión, de la búsqueda de la presión de perfusión óptima y la aplicación de la curva U para cada paciente. Aparte de los usos de la lesión cerebral aguda, más allá de la neuro-UCI, la autorregulación cerebral, hay que destacar que también está alterada en enfermedades sistémicas, como lo son la encefalopatía séptica, como son la lesión hipóxico-isquémica postparo cardíaco, como es la falla hepática y renal, como lo puede ser en el bypass cardíaco y en la utilización del ECMO. La encefalopatía séptica, en la encefalopatía séptica tenemos que la disfunción de la autorregulación cerebral es proporcional a la gravedad de la sepsis y está directamente correlacionada con el desarrollo del delirio debido a una disfunción microvascular profunda. En el bypass cardíaco y utilización del ECMO, tenemos que la alteración postoperatoria aguda de la autorregulación cerebral es un fuerte predictor independiente de accidentes cerebrovasculares, de delirio y de aumento de la mortalidad intrahospitalaria. O sea que todo implica que todo esto lleva a pensar que tenemos de rigor la monitorización de estos pacientes, aunque no sean de la neuro-UCI. En cuanto a la lesión hipóxico-isquémica, la presión arterial media óptima tras la reanimación es muy variable y las estrategias de presión arterial rígidamente estandarizadas han fracasado sistemáticamente en ensayos clínicos. O sea que también lo que venimos diciendo, de que un valor rígido de los valores estandarizados que hemos aprendido puede no ser adecuado para el paciente que estemos reanimando. En la falla hepática y renal, la hiperemia causada por el tono vascular que está desregulado provoca edema cerebral fatal, como sabemos en la falla hepática. La autorregulación cerebral disminuye severamente, pero es reversible tras la estabilización o el trasplante hepático.
¿Qué fronteras y limitaciones tenemos actualmente? Bueno, tenemos, por ejemplo, una complejidad computacional, los métodos continuos como el índice de reactividad de presión y la velocidad, la medición de la velocidad del flujo requieren la integración de software avanzado de análisis de señales de alta frecuencia en tiempo real, lo cual aún no es estándar en todas las UCIs. La limitación 2 es una falta de estandarización del NIRS, como lo hemos dicho hoy. Los dispositivos del NIRS comerciales utilizan algoritmos de hardware patentados y dispares, o sea, son diferentes de acuerdo al fabricante. Y un valor de la saturación de oxígeno en el monitor de un fabricante no equivale con precisión métrica al del otro. Y eso hace que también eh, no se permita poder estandarizar los protocolos. La limitación 3 es la brecha translacional. Existe una sólida validación retrospectiva y fisiológica, pero aún faltan grandes ensayos clínicos controlados y aleatorizados, prospectivos que muestren inequívocamente que tratar basándose en la autorregulación cerebral mejora la supervivencia a largo plazo. Y bueno, como conclusiones clínicas claves tenemos el punto 1, que la autorregulación es altamente variable. La capacidad de regular el flujo cerebral varía drásticamente entre pacientes y fluctúa dinámicamente dentro del mismo paciente a lo largo del curso de su enfermedad crítica, y incluso hoy lo había dicho en los distintos sectores del cerebro del mismo paciente. La conclusión 2 es que el monitoreo de cabecera es plenamente viable. Tenemos herramientas continuas como el índice de reactividad de presión, el NIRS, e intermitentes como el Doppler transcraniano, que ya están disponibles y que cierran la brecha clínica entre la teoría fisiológica abstracta y la intervención práctica en la UCI. La conclusión 3, el futuro es estrictamente individualizado. La transición clínica fundamental es el abandono de las presiones objetivos universales en favor de descubrir y mantener las presiones arteriales medias óptimas y las presiones de perfusión cerebral óptimas, único de cada paciente, para prevenir el daño secundario. Por ahí alguien dijo de que esto nos está permitiendo volver a la fisiología usando la tecnología, teniendo la tecnología a nuestro servicio y el servicio del paciente. Y eso es lo que tengo para decir. Muchas gracias, Marianela. A ver, ya abro mi pantalla. No sé si ahí me ves. Sí. Sí, te veo perfecto. Es un tema bien difícil. Yo quiero expresarles a todos que yo misma me encuentro en mi curva de aprendizaje sobre regulación, autorregulación cerebral vascular. Pero les quiero transmitir o platicar, que todos platiquemos al respecto de esto. A ver si me puedo ver, cómo le haremos para que me pueda ver estándar. Y creo que ahora soy yo la que tiene que compartir, ¿verdad? Puede ser, sí. Yo tendría que dejar de compartir. Yo, me parece. Dejo de compartir. A ver. Sí, ahí me veo. Ok, tenemos varios invitados en la sala y quisiera que abran sus micrófonos, chicos, porque vamos a platicar. Vamos a platicar. Yo para esta sesión de artículo invité a una persona que estimo mucho y considero que va mucho más avanzado en el tema del neurointensivismo pediátrico que yo. Por desgracia me comentó que tenía imposibilidad de acompañarnos, pero van a tener clase con él y espero que sea pronto en las siguientes 2 semanas con el doctor Patrick. Él, él tiene mucha experiencia y trabaja en una neuro-UCI en Perú. Entonces, pero bueno, tenemos la oportunidad de platicar y que empiecen a empaparse de este tema porque es
realmente importante y como neurocríticos que se van a convertir, sí tienen que empezar a dominar el tema de autorregulación vascular cerebral. Entonces, abrimos micrófono, chicos, y quisiera yo saber, ¿alguien ya está familiarizado con el concepto? Ok, ok. Ujú. Interpreto como que no, no, no mucho. Bueno, voy a intentar, creo que Zoom tiene una forma de poner una pizarra. Vamos a ver. Mm, Pizarra. A ver, pizarras. Vamos a ver. Ok, ok, ok. A ver, tenemos unos comentarios. Marianela, te los platico. A Eh, ver, mm, Te felicitan. Estuvo muy bonita tu clase, Marianela. Muchas gracias. Yo también te felicito. muchas gracias. Comenta Mario, ¿qué tanto se aplican estas recomendaciones en pacientes pediátricos más pequeños? Ejemplos, preescolares o lactantes. Ok, vamos a platicar de esto. Exacto. Mario, Bueno, sí, resuelto. ujú. Muchas gracias, gracias, gracias. Te agradecen. Y poco familiarizados con las pruebas de autorregulación. Ok, bueno. Entonces, antes de hablar de pruebas de autorregulación, pues vamos a hablar de autorregulación vascular cerebral. Y para entender esta parte de la hemodinamia, porque todo esto es hemodinamia, ahí ya están viendo mi pizarra, me imagino, ¿verdad? Sí, Ok, yo estoy bien. hasta tiene su cursor, ¿eh? O sea, pueden participar. Entonces, a ver si yo pongo aquí, vamos a ver si me escribe. Vamos a ver cuál le ponemos a escribir. Diana, tú sos una con la tecnología. Hola, pues he tenido que aprender porque de veras que si uno no se empapa de esto, Sí, no te da tiempo de nada. sí, es verdad. A ver, hola. Ok, creo que ahí ya se ve mejor porque estaba muy chiquitito. ¿Se ve mejor la pizarra? Sí, se ve perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a platicar sobre autorregulación vascular cerebral. Y vamos a hacer esto más grande. Ok. Bueno, para hablar de hemodinamia, ay, no sé por qué no se ve del tamaño que yo quiero. A ver. Mm. Mientras tanto, me faltó decir, sí, cuando en relación a la pregunta de cómo se aplica la pediatría, bueno, lo que destacaban en la revisión es que la curva en pediatría es más variable, es más desplazable, porque está relacionado al desarrollo vascular, obviamente, o sea que también es edad dependiente. Ha de ser una cosa en un recién nacido, ha de ser otra cosa en un lactante, ha de ser otra situación en uno de 5 años. Sí, exactamente, es muy Mm. variable. Entonces, tenemos que analizar cómo se comporta la hemodinamia, ¿no? Claro. ¿Sí me leen aquí? Ahí dice autorregulación vascular cerebral. Ok, ahorita escribí hemodinamia cerebral, pero creo que eso no lo han visto, ¿verdad? A ver, voy a abrir otro icono de escritura, hemodinamia cerebral, ¿ok? Sí, lo que me interesa es que me vayan siguiendo. Entonces,
Y esto lo voy a ampliar. Ok, creo que ahora sí ya el texto ya se ve más dinámico. Ay, bendita tecnología, ¿eh? O sea, podemos ver monitores y así, pero usar la computadora, un reto, caray. Bueno, ok. Entonces, chicos, nosotros tenemos un monitor de presión arterial. Primero tenemos que observar nuestra presión arterial sistémica. Este es nuestro fundamento antes de analizar cómo se comporta la presión de perfusión cerebral. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya están intentando escribir. De hecho, es un pizarrón en donde todos pueden participar. Ustedes pueden escribir también. Nada más les recomiendo que cuiden que su letra esté como gigante porque si no se ve súper chiquita para todos. Entonces, la presión arterial que tenemos en pediatría, pues que cambian los valores respecto a la edad. Ese es el primer punto importante que todos sabemos como pediatras, que jamás en la vida pues vamos a tomar en cuenta los mismos valores en el adulto que en el niño, porque en el adulto pues sabemos que su TEA habitual es de 120, 80 con algunas variaciones, entre 80 milímetros de mercurio y con algunas variaciones, ¿no? O sea, no es cuadrado, pero bueno, este es un número que puede representar una buena cantidad de población. Pero en los niños, pues tenemos una gran variabilidad que puede ir desde percentila 3 a percentila 97, ¿no? Mm, Percentila 97. Y todavía más, los neonatos, pues todavía hay mayor variabilidad de acuerdo a su edad gestacional. Entonces, claro. nos enfrentamos a un reto súper grande, pero lo primero que tenemos que hacer es comprender este término y nos tenemos que familiarizar con la presión arterial, los rangos de normalidad para los niños. Y sí es importante aclararlo porque en este diplomado vamos a tener especialistas de adultos que quieren comprender el mundo pediátrico. Entonces, es importante que este concepto lo tengamos bien claro, en donde no vamos a usar las mismas cifras tensionales que utilizan para los adultos. Entonces, sí tenemos que mirar cómo se comportan las percentilas, que son cambiantes de acuerdo a la edad y al género. Entonces, aquí el concepto es percentilas cambian según edad y género, ¿de acuerdo? ¿Me escuchan bien, chicos? Porque escucho como vocecitas, a ver. Sí, hay una voz, hay Escucha muy bien. ¿Sí? Ok, bueno, pero se escucha entonces bien. ustedes pueden abrir micros, nada más traten de que no haya ruiditos de fondo, para esto, ¿no? Bueno, ahora, una vez que comprendimos este concepto de la presión, voy a subir la pizarra. A ver, voy a escribir ahora, bueno, ahora les voy a hacer un dibujito y lo voy a hacer con este lápiz. Entonces, voy a escoger el color rojo, déjenme ver si pinta. Sí, sí pinta, pero se ve minúsculo. Voy a ver si se puede engrosar. Ok, y sí, ahí ya se ve más grueso. Ok, entonces, el comportamiento de la presión arterial, no, para nosotros como intensivistas, pues es más sencillo comprender esto porque lo vemos todos los días en nuestro monitor. Conectamos una línea arterial, o sea, medimos la presión arterial directamente de la arteria del paciente, es decir, tenemos un monitoreo invasivo. Entonces, esa línea arterial, ¿alguno de los que están aquí no conoce las líneas arteriales?
conocemos. Sí. Creo que todos estamos familiarizados con las líneas arteriales, el monitoreo invasivo de la presión arterial. Entonces, en ese monitoreo que vemos nosotros, observamos una curva de presión arterial. Ay, creo que lo voy a hacer más grande. A ver, observamos una curva de presión arterial, más o menos así, con una muesquita, y luego baja. Ok, no me quedó perfecto porque tiene que ir como el pulso perfecto. Y ya estoy liberándome aquí el escritorio para poder hacer el trazo un poquito mejor, pero bueno, sí, sí nos fijamos en esto. Entonces, esta es una sola curva de sístole y diástole, pero en realidad si nosotros lo vemos en el paso de los segundos, nosotros vamos a ver más o menos esto. A ver, ahorita se va a ver el dibujito. Ya vieron que se ven ya tres ondas juntas. Ujú. Y entonces voy bajando más mi pizarrón y ahora voy a dibujar muchísimas ondas porque ya pasó muchísimo tiempo. Y entonces, ay, bueno, me sale el pulso como que no es lo mío, pero el punto es que quiero que me cachen la idea o transmitir la idea. Ya me comentaron que no debo de usar tantas palabritas chistosas y mexicanismos, porque obviamente tengo que pensar que no todos van a entender de repente las palabritas del caló mexicano. Entonces, quiero Y los transmitir. aprendemos, los aprendemos. Sí, yo hablo mucho así, muy, vaya, sin tanto. Sin Protocolo. realizar, sí, sí, exacto, sin protocolo, Marianela, gracias. Entonces, jamás, si digo alguna palabra que sea en sus respectivos países, inadecuada, pues de antemano discúlpenme. O sea, no, jamás va a ser la intención, ¿no? Entonces, tenemos aquí una serie de onditas de la presión arterial, ya cuando vemos más segundos el análisis de esas onditas. Entonces, las ondas de Herring-Trog que comentaste, Marianela, bueno, comentaste ondas Herring-Meyer-Trog. Entonces, vamos a desglosar un poquito primero las ondas de Herring-Trog y después las ondas de Meyer, que ya en conjunto pues forman las ondas de Herring-Meyer-Trog. Entonces, son los cambios y las fluctuaciones que nosotros observamos en la presión arterial. Primero con los cambios respiratorios, ¿no? Entonces las ondas de Herring-Trog las veríamos más o menos. A ver, voy a pintarles como el trenecito, el mismo trenecito que les pinté. Ahora se los voy a pintar, pero con la influencia de la respiración. Entonces, ustedes están familiarizados con estas ondas que fluctúan porque bajan y suben. Y entonces tenemos esta fluctuación que si la vemos representada en una sola línea, pues más o menos sería así la línea que formarían la serie de ondas que se ven influenciadas por la inspiración y expiración. Entonces, ya tenemos como que la primera pista. Ahora vamos a agregarle las ondas derivadas de este fenómeno de Meyer. Entonces, a esto le vamos a agregar, ya, bueno, antes de pasar a la siguiente, observamos que las frecuencias son lentas, o sea,
claro. Vamos haciendo una línea en el tiempo y aquí tenemos una onda y acá, hasta acá tenemos la siguiente onda. Mm, Entonces, como se darán cuenta, estas ondas son de baja frecuencia. Y si tuvieron la oportunidad esta semana de meterse un poquito al artículo, el artículo habla precisamente de que este tipo de respuestas vasomotoras o vasculares son de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque las ondas, miren cómo se expresan lento, ¿no? No estamos claro. hablando de las ondas de sístole y diástole. No, Mm, estas son separadas. Estamos hablando del conjunto del comportamiento vascular. claro, Entonces, a la respiración son lentas. claro. Ahora, las de Meyer y de igual forma son lentas. Estamos hablando que son menos de 1 Hz. Se describen de 0,5 Hz. Entonces, ¿cómo se comportan las de Meyer? Las de Meyer se agregan. Tenemos que agregarlas al patrón respiratorio porque pues si no, no las podríamos entender porque pues el paciente respira, o sea, no podemos verlo que deje de respirar y ver cómo se comportan en el tiempo, ¿no? El paciente tiene que seguir respirando. Entonces, sobre la respuesta a la respiración, agregamos las ondas de respuesta vasomotora, pero vamos a ahorita la voy a desglosar, vamos a verla solita. Nada más respuesta vasomotora, pero acuérdense que esto se va a agregar, o sea, fisiológicamente hablando, pues se va a agregar a la respuesta respiratoria, ¿no? Entonces, tenemos una onda más o menos así. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que mientras desciende el estímulo vasomotor, es decir, la parte del sistema nervioso simpático que me genera un tono vascular, Mm, eh, entonces, cuando no tengo ese estímulo eh, en el clímax, va a haber disminución de esta onda. ¿Por qué? Porque poco a poco va perdiendo tono ese vaso, pero detectan los mecanismos de autorregulación vascular. Ahorita todavía no estamos hablando de cerebro propiamente, esto es autorregulación vascular general. Los mecanismos de autorregulación vascular detectan que se está perdiendo ese tono y que se está saliendo de la homeostasis necesaria para las funciones del organismo, entonces se genera un tono simpático. Y entonces en ese tono simpático vemos que empieza a haber unas fluctuaciones para arriba nuevamente porque se está regulando solito nuevamente. Estamos hablando de tono simpático y tono miotáctico. Ahí, pues a lo mejor tendríamos que regresar un poquito más a la parte de la fisiología de los vasos sanguíneos, cómo se comportan, porque precisamente esa es la peculiaridad de una arteria, una arteriola, ¿no? Tiene un músculo que es capaz de contraerse o dilatarse, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esta contracción o esta dilatación? Bueno, pues tiene que ver el mismo tono muscular, el estímulo miotáctico del propio vaso y tiene que ver el tono que le da el estímulo simpático. Entonces, si nosotros observamos esta respuesta a ese tono simpático, nos vamos a topar que esta es una onda, como ya habíamos comentado, de baja frecuencia. ¿Ya vieron cómo hacemos el dibujo? Se eleva y desciende. Y entonces, si medimos de aquí para acá en el tiempo, pues es pues menos de 1 Hz. Por eso nos habla el artículo que son bajas frecuencias. Pero imagínense lo chiquitito que es. O sea, estamos hablando de vasos chiquititos, ¿no?
Entonces, Mm, creo que esta parte ya me la agarraron muy bien, ya me la entendieron. O bueno, yo creo que lo recordaron, porque estoy segura que pues esto lo vieron. Lo que pasa es que a veces lo que nos pasa es que lo vimos hace tanto tiempo mm, que sí necesitamos que nos lo refresque la lectura, ¿no? El otra vez recordarlo. Entonces, bueno, esta es la parte de la regulación de Hering, Trop, Meyer, ¿no? Uno para mm, la respiración, otro para tono simpático. Bueno, ok. Entonces, vamos a irnos al espacio intracraneano. Vayan bajando su pizarra igual que yo, porque voy haciendo el dibujito hacia abajo. Y entonces, bueno, me quedó todo chistosita esta cabeza. Acuérdense que es a pulso con el mouse de la computadora, entonces no me juzguen. Muy Entonces, simpática la aquí imagen. pasa, ¿no? Bueno, entonces, a ver, voy a poner texto, ok, y vamos a escribir. Si recordamos, vimos en los primeros artículos estos conceptos que en ese momento los vimos un poquito rápido, pero vamos a refrescarlos, se los voy a escribir. En inglés lo ponen como CPRB, CP, CPR, perdón, CPR. Y entonces es Cerebral Vascular Pressure Regulation. A ver, voy a hacer este pizarrón para acá. Ok. CVPR, Cerebral Vascular Pressure Regulation. ¿Y qué es? Entonces, concepto de CVPR. Entonces, es la medida de la capacidad de vasos sanguíneos cerebrales para responder. Ay, voy corrigiendo porque me voy equivocando. Estoy tratando de escribir lo más rápido posible para que no se haga tan lento. Entonces, para responder a los cambios de la presión arterial y mantener un flujo sanguíneo, ay, sanguíneo cerebral estable. Eso es la autorregulación vascular cerebral. Autorregulación cerebral vascular. ¿Y cómo lo representaron en el artículo? ¿Sí me van siguiendo todos? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo lo representaron en el artículo? Lo representaron con esto, con un dibujito que voy a tratar de imitar. Eh, una línea meseta, ok. A ver, estoy haciendo el dibujito abajo del dibujo de la cabeza, porque creo que ustedes tienen que mover su pantalla para ir identificando dónde ando. Entonces, tenemos una línea de base horizontal y aquí dicen que esta línea de base es el flujo sanguíneo cerebral. Es decir, ya me borraron mi rayita aquí. No sé quién le borró. No me borren mis dibujos. Esta Yo es no una toqué nada. rayita que representa el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, yo puedo tener aquí 50 milímetros
de mercurio de presión arterial media, aquí vamos a ponerle TA media, o puedo tener 150 milímetros de mercurio de presión arterial media. Lo que nos dicen o lo que decían Los clásicos. lo clásico, exacto, ¿no? Historia de la medicina que así yo les educaba a mis estudiantes. Ya tienes algo más atrás de 5 años, ya es historia de la medicina. Entonces, los clásicos nos decían que el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener en una línea estable mientras tengamos una presión media desde 50 a 150. Entonces, si supera 150 de presión arterial media, entonces mi flujo sanguíneo cerebral se va a ir para arriba porque ya no va a haber freno. Todo el flujo que venga de la presión arterial sistémica va a ir directo al cerebro sin ninguna limitante, ni bloqueo, ni nada. O sea, va a llegar con una potencia, como un tsunami, chocando contra las paredes vasculares del cerebro y posiblemente rompiéndolas, generando extravasación de líquido, haciendo daño endotelial. O sea, ya no va a haber freno. ¿Sí? ¿Me siguen todos hasta aquí? Sí. Eso es lo que nos dice los cánones, pero también nos dicen que del otro lado también sucede que de 50 para abajo, ya me quedó así súper parada la curvita hacia abajo porque se me acabó el pizarro, entonces me detuvo hasta acá, pero bueno, es así como curveado, igual así como subió, igual así bajó. Entonces, ¿qué nos dice que por debajo de 50 milímetros de mercurio de presión arterial media en adultos, Mm. ¿eh? Todo esto es en adultos. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir, es decir, ya no va a poder resarcir esa compensación de flujos y entonces le va a faltar disponibilidad de sustrato a mi neurona porque ya no va a haber un flujo adecuado, porque se pierde esa capacidad de regulación del flujo sanguíneo cerebral a través de los mecanismos de autorregulación cerebral vascular. ¿Esto me lo comprendieron, chicos? Sí, perfecto. Sí. Ok, muy bien. Entonces, esto es lo que nos dicen los cánones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hasta ahora se ha intentado? Bueno, pues vamos a asegurar los flujos sanguíneos, pues elevando la presión arterial, ¿no? O sea, no puede estar hipotenso porque ya sabemos que genera una oligoemia cerebral. Y si Claro. tiene una oligoemia cerebral, pues va a haber un infarto, ¿no? Una isquemia, una pérdida de tejido, etcétera, ¿no? Entonces, como médicos, tendemos a generar cifras tensionales más altas para garantizar que no suceda el fenómeno que está sucediendo de este lado, de la izquierda, porque tenemos esta curva de regulación perdida, ¿no? Pero casi no hemos tenido directrices que nos digan que hasta cuánto podemos llegar, porque dicen ¿sabes qué? Prefiero que esté hipertenso a que esté hipotenso. Ok, muy bien, ok, vamos a tender a las cifras, a las percentilas más altas o a los límites altos, así viéndolo en adultos. Pero ¿qué tan altos? O sea, porque no puede ser alto infinito. O sea, no quiere decir que me va a parecer bien tenerlo con presiones arteriales medias de 200, ¿no? ¿Por qué? Porque también este fenómeno hacia el otro lado también sucede. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo? Que es ¿de qué año, Marianela? Del año pasado, ¿verdad? Del 2025, sí, octubre del 2025. 5, o sea, tiene menos de un año que se emitió. La verdad es que a mí me gustó mucho porque continué comprendiendo, todavía me falta mucho que comprender de la autorregulación cerebral vascular, pero
este tipo de trabajos me ayudan a continuar en el entendimiento. Y ya a medida que les vaya platicando, les diré por qué es tan complejos. El cerebro es la máquina biológica más compleja jamás creada. Bueno, les voy a confesar que hasta le escribí un poema porque de verdad entre más estudio el cerebro, más me asombra el comportamiento y la complejidad. Entonces, bueno, poco a poco voy a intentar transmitir pues mis estudios y además pues la parte que he aplicado en la clínica. Pero bueno, vamos a regresar a esta parte de los cánones que nos dicen que estamos en este rango de flujo sanguíneo cerebral. Es importante comentar, chicos, que esto lo ponen estático en adultos, pero yo aquí les voy a poner un mensaje importante. El flujo sanguíneo cerebral. Sí me siguen en la pantalla, ¿verdad? Bueno, ya no les voy a preguntar, voy a dar por un hecho que sí me siguen. Sí, sí, se El ve perfecto. flujo sanguíneo cerebral se abrevia con las siglas FSC. En inglés, porque todo esto en general se lee en lengua anglosajona, entonces Cerebral Blood Flow es el término para flujo sanguíneo cerebral, cerebral blood flow. Ok, entonces una parte importante es cambiante con la edad. Desde luego, como pediatras, no podemos usar los cánones que están usando los adultos porque están en un rango de 50 a 150 cánones antiguos. Ahorita ya Marianela nos explicó muy bien que ya ellos mismos se están dando cuenta que ese rango no es tan amplio. Ese rango es de 20 milímetros de mercurio. Aquí nos están poniendo un rango de 50 a 150, es un rango de 100 milímetros de mercurio. Pero ellos ya se están dando cuenta que ese rango es más estrecho, no es 100, es 20. Y el rango que ellos están empezando a comprender es que oscila entre 70 y 90 milímetros de mercurio. Pero nosotros somos pediatras, nosotros no podemos estar con el rango de los adultos de 70 a 90 milímetros de mercurio. Lo primero que sabemos es que el flujo sanguíneo cerebral es cambiante con la edad. Entonces, tenemos que recordar que cuando un ser humano nace, un recién nacido, nace y nace teniendo un promedio de 40 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto de flujo sanguíneo cerebral. Tenemos que empezar a conocer cuál es la fisiología de nuestros pacientes pediátricos. Entonces, lo primero que nos dice la fisiología normal es el recién nacido ya tiene autorregulación cerebral vascular al nacer. Increíble. Nace y ya tiene este mecanismo presente. Entonces, ese es el punto número uno que tenemos que recordar. Un recién nacido de término ya cuenta con su sistema de autorregulación cerebral vascular presente. O sea que ya es factible que lo podamos evaluar. Entonces, es increíble, ¿no? Es increíble empezar a entender la fisiología. Ahora, ustedes me preguntarán qué pasa con los recién nacidos prematuros. Esa es una parte que todavía sigue oscura para mí. Tenemos que estudiar más, por supuesto. ¿Estará ya presente o no este mecanismo de autorregulación vascular cerebral en un prematuro? Claro que es importante porque claro que hay daño cerebral. ¿Cuánta discapacidad por prematurez existe todavía? Muchísima, ¿verdad, Marianela? Tú eres neonatólogo, me lo Sí, acabas de decir. sí, Muchísima muchísimo. discapacidad. Tenemos que intentar
esa discapacidad irla eliminando progresivamente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Entendiendo el cerebro. Tenemos que darle el tratamiento al cerebro que que el necesita. paciente necesita. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Entendiendo cómo está su regulación individual, porque esto nos permite dar un tratamiento individualizado. Cada paciente se va a comportar diferente porque va a tener una autorregulación que va a ser diferente de acuerdo a su edad, a su género, de acuerdo a su salud cerebral, de acuerdo a su circunstancia de patología, de acuerdo a la diferente patología que existe. Entonces tenemos un abanico demasiado extenso. ¿Y cómo lo vamos a descifrar? Porque ahorita, de antemano, chicos, les digo, si lo quieren buscar, no van a encontrar nada. Es la oportunidad que tenemos de descifrar el rompecabezas. Entonces, para descifrarlo tenemos que comprender estos puntos tan importantes. Entonces, el primer punto es que un recién nacido cuando nace ya cuenta con su sistema de autorregulación vascular presente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no es que evaluamos los flujos y empieza teniendo un flujo de 40 mililitros por 100 gramos por minuto. Pero esto obviamente se va desarrollando. Llega a tener un pico de 3 a 7 años. Tiene un pico tremendo porque el cerebro está en proceso de desarrollo fuertísimo. Tiene un pico tremendo de 100 mililitros en 100 gramos por minuto de flujo sanguíneo cerebral. Imagínense cómo evoluciona el desarrollo neurológico. Pasan cosas fuertísimas, ¿eh? Eso ya lo iremos viendo conforme vayan avanzando en las clases de la plataforma, pero hay una ramificación dendrítica, una sinaptogénesis fuertísima. Después viene el fenómeno de poda sináptica, o sea, pasan tantísimas cosas en el transcurso del desarrollo neurológico que obviamente el flujo sanguíneo cerebral tiene que empatar con las necesidades metabólicas del cerebro infantil. Entonces, pues esto desde luego es un proceso natural, solo que nosotros lo tenemos que entender, observar y cuando lo empecemos a entender en lo fisiológico, en lo normal, podemos empezar a interpretar la patología. Y más aún, podemos empezar a generar la acción terapéutica derivada de esa comprensión de la fisiopatología. Porque si yo estoy pensando que simplemente con hipertensar a ese paciente le estoy cuidando la neurona, probablemente yo mismo le esté generando una lesión porque estoy superando su umbral superior de autorregulación. ¿Qué mencionó Marianela? Mencionó algo que se llama ULR y perdón, eh, LR, si mi memoria no me falla, así fueron las siglas, es Upper Level Regulation, Lower Level Regulation. Entonces, acuérdense, es como si fueran nuestros puntos de inflexión superior e inferior. Entonces, upper level regulation es el punto de inflexión en donde ya por arriba de esta cifra de presión arterial media ya no va a existir más autorregulación cerebral vascular que frene ese tsunami de flujo sanguíneo. Y por el otro lado, el lower level regulation es el punto de inflexión en donde mi autorregulación vascular cerebral ya no va a lograr compensar el descenso de la presión arterial para que se preserve el flujo, va a empezar a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, estos son mis dos puntos, pero ¿cuáles son los puntos para cada paciente? No lo sabemos, lo tenemos que identificar.
pero simplemente decir, voy a subir la presión arterial para que no tenga hipoflujo, ok, eso está muy bien en el sentido de que están buscando garantizar la perfusión cerebral. Pero si ustedes se van a lo alto, sin límite, y no les preocupa, tiene 150 de presión media, pero no te preocupes, o sea, no, no, es que a lo mejor sí hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque puedo estar generando una lesión. Yo, ¿no? Diatrógena, ¿no? Entonces, por eso es tan importante evaluar la autorregulación vascular cerebral. Y bueno, para terminar de comentarles el comportamiento de la autorregulación vascular cerebral. Él, después de estos 7 años, pues va regulándose hacia lo que es el adulto, porque ya en la adolescencia y adultez ya lo tenemos a 50-60 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto de flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la famosa autorregulación cerebral vascular? Vamos a ver, me voy a ir a otra parte del pizarrón. Ya vi que no tengo pizarrón infinito, sí me da un límite. A ver, voy a abrir otra página de pizarrón. Acá se ve como que tenés usado 20%. Ah, sí. Ay, es que bueno, Sí, es la está al primera vez. costado, todo lo que escribiste, las gráficas y todo está en el costado izquierdo y tenés toda la pantalla derecha, pero no sé cómo lo ves tú. Sí. Sí, es que, Ah, bueno, ok. A ver, voy a intentar regresarme hasta la parte de arriba, claro. donde empecé a Ah, escribir y, ok, vamos a poner texto. Ok, texto. Y lo tengo que poner gigante, ¿eh? Porque si no, no me ven. Se ve, a ver, 128 de letra. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es eso de monitoreo? Ok, monitoreo de la reactividad de presión, eh, presión cerebrovascular, quedamos que CVPR. Entonces, ¿qué hacemos con esta monitorización? Entonces, lo que hacemos es que podemos entender cómo el cerebro regula su flujo sanguíneo ante los cambios, oye, de la presión arterial. Arterial, ok. Y esto lo podemos hacer de varias formas. Y Marianela nos explicó muy bien que había formas continuas y había formas intermitentes. Creo que para el alcance de la mayoría de los hospitales, las formas intermitentes son pues las que podemos empezar a recurrir desde este momento porque, como se dieron cuenta, pues Marianela nos habló del uso del Doppler y del comportamiento de las ondas respecto a las pruebas de cambios de presión arterial. Entonces, si ustedes cuentan con esta tecnología en sus hospitales, pueden empezar a observar el comportamiento de las ondas respecto al comportamiento de la presión arterial invasiva. Eso sí, o sea, sí es importante que, sí hay una manera de hacerlo con presión arterial no invasiva, pero lo ideal es que sea de forma invasiva. Entonces, la manera continua es la que probablemente nos cueste más trabajo lograr, pero yo pienso que no va a ser imposible y estoy con todos los ánimos de averiguar.
cómo lograrlo, pero para eso tenemos que empezar a entender los softwares de nuestros monitores, porque son precisamente el camino a través de un sistema llamado Python que correlaciona tanto el comportamiento de las ondas de la presión arterial invasiva con el comportamiento de las ondas de presión intracraneal. Entonces, para lograr eso, tienen que lograr evolucionar a un neuromonitoreo que tenga la posibilidad de monitorizar de manera invasiva presión arterial sistémica y presión intracraneana. Entonces, cuando se logre eso, van a poder obtener lo que se llama el PRX, que es el índice de reactividad de la presión. Y se define como el coeficiente de correlación entre las fluctuaciones de la presión arterial media y la PIC. Lo voy escribiendo, si me van siguiendo, es que siento que es más fácil también irlo siguiendo por escrito. Sí, sí. Ok. Ah, ya vi el pizarrón completo. Es que como lo tengo en dos pantallas diferentes, pero no sé por qué aquí donde estoy escribiendo no lo puedo ver completo. A ver, voy a hacerlo más chiquito. Ah, sí, ya vi que tengo más pizarrón. Se me había acabado. Ok, bueno, entonces, ¿esto qué nos dice, chicos? Suena muy rimbombante eso de coeficiente de correlación. O sea, la primera vez que yo lo escuché dije, ¿qué es eso? O sea, ¿con qué se come? ¿Qué se mastica? ¿Qué es eso? La verdad es que no es algo sencillo de entender porque además la manera en que te lo explican los textos, pues no ayuda, honestamente no ayuda, ¿no? Entonces, uno tiene como que ir comprendiendo, bueno, pues un coeficiente, pues es una variable numérica que multiplica otra variable, ¿no? Entonces dices, madre mía, o sea, ¿y eso qué es? Entonces, tenemos que comprender que hay dos variables aquí que se toman en cuenta y las variables es la presión arterial media y la presión intracraneana. Entonces, esas son nuestras dos grandes, aquí lo voy a poner en grande. Entonces, nos correlaciona la TA y nos correlaciona la PIC. Entonces, los programas o el software que hace la computadora es justamente generar esa correlación entre estas dos cifras que son dinámicas. O sea, aquí el punto es que hay dinamismo, es decir, la TA, ustedes la ven en el monitor y en el minuto uno dice 100 sobre 60 con media de 80 y en el siguiente minuto ya dice 102 sobre Mira, ya te preparé el 62 café. con media de 82 y en el siguiente minuto ya dice 100 o 99 y 58 media de 78. O sea, todo esto es dinámico porque segundo a segundo cambia. Entonces, una evaluación de un índice de reactividad vascular de manera continua evalúa igual, de forma dinámica, esos cambios de presión arterial con los cambios de la presión intracraneal. ¿Y de qué depende? Justamente de lo que vimos al principio, de esos fenómenos de Herring, Pro, Meyer. ¿Por qué? Porque es justo el fenómeno de la respuesta vasomotora vascular. Entonces, se va a comportar de una manera si tiene respuesta vascular conservada y se va a comportar de otra manera si ya perdió esa respuesta vascular. Entonces, como lo están correlacionando con la presión intracraneana se encuentra en un espacio cerrado, por eso les había dibujado una cabecita al principio. Entonces, vamos a ver, ay, es que esto tiene que estar grueso el trazo. Ah, ya, ok. Entonces, vamos a dibujar ya voy a hacer los dibujos un poquito más grandes para que se pueda ver mejor. Ay, no sé si me quedó peor este cráneo. Bueno, entonces
tenemos aquí una enorme cabeza y tenemos acá el contenido intracraneal. Y en ese contenido intracraneano está estrechamente vascularizado. Si ustedes, ya ahorita ya hay imágenes con inteligencia artificial de cómo podríamos ver todas las ramas vasculares del cerebro y toda la irrigación del cerebro y se van a dar cuenta que de verdad es una cantidad, es un ovillo de vasos impresionante, tortuosos, abundantes, desde los medianos, pequeños, minúsculos, o sea, hasta llegar al punto más distal, pero es un ovillo entrelazado, comunicado de vasos. Entonces, imagínense evaluar la autorregulación en conjunto de todos esos, es tremendo. Por eso, una de las áreas que mencionó Marianela es que sí tenemos que tomar en cuenta la manera en que se evalúa, porque ¿qué estoy evaluando realmente? Estoy evaluando la autorregulación cerebral vascular de forma global, o sea, de todo el encéfalo, o solo estoy evaluando una porción del encéfalo. Entonces, si ustedes me dicen, eh, yo lo medí de forma intermitente utilizando el NIRS, utilizando el índice del ORX, porque pues es lo que tengo yo en mi terapia intensiva. Bueno, pues sí, o sea, sí es válido, claro que es válido, pero acuérdense que el NIRS tiene, o sea, ustedes ponen la bandita y no es una bandita ay, no sé si además no sé si además me ven a mí en el video o nada más ven el pizarrón. El pizarrón solo. Nada más, a ver, déjame ver si puedo yo ponerme para que me vean. O bueno, me pueden seguir también en su mente. O sea, imagínense el NIRS, ¿todos están familiarizados con el NIRS? ¿O hay alguien que no haya visto un NIRS en su vida? No lo conocemos. A ver, bueno, creo que esa parte, para no prolongarme tanto, porque si no va a ser infinita esta clase, entonces vamos a ver la parte del neuromonitoreo. Y parte del neuromonitoreo, pues es el NIRS, que es el infrarrojo, Infrared Spectroscopy, la espectroscopía infrarroja, que es un método no invasivo para evaluar la oxigenación del tejido cerebral. Entonces, el NIRS se coloca sobre el cráneo en el sitio donde yo quiero evaluar esa oxigenación, pero solo tiene una captación en profundidad de 2 a 3 centímetros. Es decir, me va a evaluar la oxigenación de lo que alcance el rayo infrarrojo, que es más o menos máximo 3 centímetros de profundidad. Entonces, obviamente no es toda la profundidad de todo el encéfalo es mucho más que solo 3 centímetros que están abajo de ese sensor, ¿no? Entonces, sí tienen que empezar a observar que de acuerdo a la estrategia que ustedes empiecen a utilizar, pues van a evaluar de manera focal, global, regional o de qué manera están evaluando, ¿no? Y además el contexto del paciente. Entonces, hay que ser muy analítico e interpretar los hallazgos fisiológicos y fisiopatológicos. Entonces, ya para terminar, porque ya llevamos un buen rato, ya son 11:30, entonces una de las cosas a considerar es que en el espacio intracraneano, para que yo evalúe ese comportamiento del índice de reactividad de forma invasiva, se entiende que el espacio intracraneano pues está completo y lleno en sus volúmenes, o sea, su volumen en parénquima, su volumen sanguíneo, su volumen de líquido cefalorraquídeo. Porque tienen que haber sello, o sea, no debe de haber hoyos así como, o sea, como espacios de aire, un neumoencéfalo, por ejemplo, pues sería algo que me impediría evaluar mi autorregulación, ¿no? ¿Por qué? Porque los espacios deben de estar eh, pletóricos, ahora aquí lo voy a dibujar como si fuera un vaso gigante en mi cráneo. Entonces, acá tengo yo mi vaso y se debe de comprender que alrededor del vaso
yo tengo mi tejido, mi tejido cerebral, ¿no? Entonces hay un contacto y derivado de este contacto es que mi sistema, mi software, va a poder interpretar cómo los cambios, ¿sí ven el dibujito del cráneo? Sí, Ok, entonces mi software va a identificar cómo los cambios en estas fluctuaciones de presión arterial, de acuerdo a los reflejos de Herring, Brewer y Meyer, cambian la presión intracraneana porque están en contacto inmediato y todo está en contacto inmediato, ¿no? Todo el sistema cerrado. Entonces, de esta manera es como estos cambios en la reactividad vascular van a generar cambios en el tejido circundante que se reflejen en cambios de la presión intracraneana, en la curva de la presión intracraneana. Ese es el principio fundamental. Entonces, ya después podremos analizar el comportamiento de la curva que dio Marianela sobre el PRX y poder identificar la presión de perfusión cerebral óptima. Es decir, ¿cuál, cuál es el punto de presión arterial media que de acuerdo al PRX o a la autorregulación vascular cerebral necesita mi paciente para todavía preservar sus mecanismos de autorregulación vascular cerebral y en base a ese valor identificar cuál es la presión arterial invasiva, bueno, la presión arterial que necesita mi paciente para que sus procesos cerebrales estén bien y su disponibilidad adecuada. ¿Por qué? Porque la mortalidad va en relación a la conservación o no de la autorregulación vascular cerebral. ¿Me entendieron hasta aquí, chicos? sí, por supuesto. Siento que fue un buen intro. Yo no soy la más experta de esto. Yo quiero poner ante ustedes a los profesores que son expertos en el tema. Yo sigo aprendiendo, estoy en mi curva de aprendizaje, pero les voy introduciendo a este mundo porque nada más la perfusión cerebral, o sea, decir presión de perfusión cerebral, no es más, o sea, es muchísimo más allá el análisis que solo decir, súbele la TA, ¿no? O sea, ponle Nora y súbele la TA. O sea, tiene que haber no bajamos de aquí y no subimos de acá. Y este es el ideal para el paciente, o sea, no es una receta de cocina, es toda una evaluación fisiopatológica utilizando la tecnología y lo vamos a empezar a hacer en niños y lo más bonito es que lo vamos a describir y lo vamos a relatar porque el mundo merece conocer cómo empieza a crecer la experiencia de Latinoamérica en la evaluación del cerebro de los pacientes pediátricos, porque el mundo no conoce, no conocemos todos y es un campo que tenemos que descubrir como si fuéramos Jacques Cousteau en los océanos. Ujú. Tenemos que empezar a descubrirlo y a publicar. Entonces, hasta aquí nos quedamos, chicos. Yo les agradezco su paciencia. Espero que esta charla les haya servido. Y el próximo sábado, toda esta semana vamos a tener clases. Les voy a ir mandando los flyers. Empezamos con clases de neuroradiología desde el martes. Van a tener ante ustedes al mejor neuroradiólogo de todo el país. Entonces, de verdad, sáquenle provecho. Es excelente el doctor Boleaga y tiene un gran currículum. Empezamos el martes con clases. El siguiente, la siguiente clase no me acuerdo si la tengo programada en jueves o en viernes, pero les voy a mandar la programática. Tenemos sábado, que yo creo que vamos a hacer una clase conjunta con el equipo de USP porque tenemos un profesor en común y va a dar precisamente clase de autorregulación vascular cerebral por Doppler transcraneal. Me interesa mucho que estén presentes y obviamente yo también. Y Ujú. y ya tengo toda la programación de todo el mes, entonces profesores extranjeros van a tener de Argentina y van a tener de Chile, profesores mexicanos también, va a haber muchas eminencias de México y tenemos una clase que va a ser transmitida desde Francia, entonces ahí es la primera vez que hacemos una intercontinental, así que
Ténganme Mm. paciencia cuando si hay detallitos de que sonido o temas, estoy tratando de que todo esté perfecto para que ya no haya contratiempos, pero pues estamos, yo también me estoy perfeccionando en este tema de organizar todo esto, que no saben, es un mundo. Mientras no sea en francés. Va a ser en español, Mariana, va a ser en español. No, me imaginé, pero como era de Francia. Pero sí va a ser transmisión desde Francia porque nuestra profesora está haciendo allá su postdoctorado. ¿Ah? Entonces, va a ser así. Y pues yo les agradezco. No sé si alguien más quiera comentar algo, y también expresar su experiencia, porque pues ya aquí todos son diestros en muchas cosas. Escucho, chicos, escucho. Ahí ya me volví a ver. Ajá. Bueno, pues muchas gracias. Abrazos. Mariana, te agradezco mucho tu clase, súper bonita. Va a quedar grabada y se las comparto ya una vez que se procese. Acuérdense que es en el grupo neurológico del altiplano, es el YouTube de nuestra empresa para que se pueda compartir. Y pues abrazos a todos. Los quiero. Gracias, igualmente, gracias, gracias. Chao a todos. Chao.